Hola, muy buenos días, amigos, amigas, camaradas. Es un placer para mí estar el día de hoy enfrente de ustedes, presentándoles la sesión que corresponde al Comité de Bioética Hospitalaria. Mi nombre es Miguel Ángel Ibarra, para quienes me conocen, soy médico residente de tercer año. Ya de tercer año, cómo vuela el tiempo, ¿no? Y el día de hoy pues le voy a presentar la presentación de Psiquiatría y Bioética, un enfoque a través de los comités hospitalarios de bioética. Tuve el honor de que no tener un solo coordinador, sino durante las sesiones pues fueron varios coordinadores. Entonces agradezco al doctor Ismael Aguilar, presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Instituto, también al doctor Vargas, al doctor Moncayo, al enfermero con el nombre más difícil de pronunciar, el enfermero Cadagrossi, que también estuvo presente en las sesiones, y al psicólogo Miguel Ángel Caballero. Entonces, muchas gracias a todos por su apoyo durante la sesión. Entonces, en cuanto al contenido de la presentación, vamos a comenzar hablando de moral, ética y bioética, intentando hacer una distinción, porque se dieron cuenta, la mayoría de los artículos muchas veces los usan de manera indistinta, los tres términos, ¿no? Vamos a ver la definición y la historia, una pequeña historia, una breve historia acerca del Comité Hospitalario de Bioética, su composición y sus funciones, y vamos a hacer una revisión a través de la literatura mundial de cuáles son los principales casos que se reportan en un comité de bioética hospitalario alrededor del mundo. Y también ejemplos de casos de estos, ¿no? Entonces vamos a empezar con moral, ética y bioética. La moral, una definición de las múltiples definiciones que se pueden dar, porque es de esos muchos temas en los que no nos solemos poner de acuerdo como especie humana. Es un conjunto de reglas que se generan de manera individual o grupal y que se aplican a los actos de la vida cotidiana y que pueden servir de referencia a instituciones, grupos y sociedades enteras. Es decir, son reglas establecidas en un determinado contexto geográfico, histórico, político, que rigen la conducta de los individuos de acuerdo a lo que está bien y mal para ellos, ¿no? Algo importante a destacar de esta definición es que no tienen un carácter universal, ¿no? Sino que varían de acuerdo al contexto en el que se desarrolle el individuo. Y dichas normas, pues como les comentaba, guían a cada persona orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es correcto, bueno o malo para ella. Y ahora, hablando de la ética, haciendo un breve repaso, pues si nos remontamos al origen de la ética, casi siempre se remonta al origen del conocimiento sobre el hombre a la antigua Grecia, ¿no? Desde un punto de vista pues, muy occidental que no le gustaría a Enrique Dussel, ¿no? Primero, Sócrates definía el ethos. Ethos con dos es, eso es importante, que en ese momento se definía como guarida. Guarida, como están pues ahí muy bonitos los coyotitos, es un lugar en donde se puede refugiar un animal, donde un animal se refugia de las adversidades, del peligro. No sé, hay un depredador, me meto a mi guarida. Hay está lloviendo, como humano me meto a mi casita, a mi guarida. Entonces, Sócrates se preguntaba de qué nos protege la ética. Para él nos protege de tres cosas principales: la corrupción del alma, el daño a nuestra psique, que más o menos en aquella época podría considerarse como sinónimos, y las inclemencias de la moral. Entonces aquí hacemos como la primera distinción entre moral y ética, ¿no? Porque para Sócrates la moral es lo que estaba preestablecido cuando tú naces. Tú no eliges la moral, sino que te la introyectan las personas con las que te desarrollas, tu familia, la sociedad, etcétera. Y la ética te ayuda a refugiarte de eso, a no seguir lo que dice la mayoría, sino a reflexionar durante un proceso científico lo que está bien y lo que está mal. Y nos protege de la corrupción del alma y el daño a nuestra psique, porque para Sócrates no había cosa que dañara más la psique y el alma que el hacerle daño a otra persona. Y Platón, en el famoso diálogo de Critón, que probablemente sea de los primeros que escribió, pues ya saben, ¿no? Platón era como un fan de Sócrates, ya sea como fanfics de lo que decía Sócrates. Entonces, pues de alguna manera, es más o menos lo que pensaba Sócrates, pero no podemos dudar de que Platón agarró su cosecha, ¿no? Entonces, para hablar de ética, es necesario deliberar utilizando la razón y no los sentimientos. En este famoso diálogo, pues, Critón está intentando salvar a Sócrates de la condena a muerte mediante la cicuta, y Sócrates le empieza a debatir por qué debería de salvarme, ¿no? Y entonces, a través usando el método dialéctico de la razón, intentan llegar a por qué debería de salvarse. Entonces, la ética implica pensar por propia cuenta sin hacer caso a lo que diga la mayoría, ¿no? Muy de acuerdo a lo que decía anteriormente, ¿no? De salvarnos de las inclemencias de la moral, lo que previamente hablábamos.
y nunca ser injustos, es decir, dar a cada quien lo que corresponde. Como diría pues, el filósofo más importante de la historia de la humanidad, a cada cual según sus necesidades, a cada cual según sus capacidades. Y después, quien más pues, habló acerca del estudio de la, por excelencia, del estudio de la ética, pues fue Aristóteles. Aquí ya cambia el término, se le quitan el prefijo unae y solamente es ethos, y pasa de ser una guarida a ser una costumbre, un hábito o un carácter. Entonces, para Aristóteles, si podíamos definir para qué es la ética para él, es la ciencia de la vida buena. Es decir, cómo el hombre puede alcanzar la dicha plena creo que es plena, perdón, y la felicidad completa. Entonces, para él existe el ergón, que el ergón es la manera en que se alcanza la dicha plena. Para cada ser es cumplir por excelencia su función. Entonces, por ejemplo, para un cuchillo, su ergón sería cortar muy bien los tomates. Para un ojo sería visualizar muy bien a distancia. Es alcanzar la dicha plena, su punto máximo, el ergón. Entonces, Aristóteles se pregunta, ¿cuál es el ergón del ser humano? Muy fácil podríamos irnos como de acuerdo a la vocación, ¿no? Por ejemplo, decir, el ergón de un carpintero es crear un mueble perfecto, como este. El ergón del médico es que su paciente le vaya muy bien. Pero habla más a profundidad, más hacia el ser, hacia la esencia del ser humano. ¿Cuál es su ergón? Y para eso divide al alma humana en tres partes. El alma sentimental, el alma vegetativa y el alma racional. El alma vegetativa no puede ser nuestro ergón porque eso lo compartimos con muchas otras especies. Las plantas se reproducen, comen y crecen igual que nosotros. El ergón del humano no puede ser las emociones, porque ya los animales también comparten emociones, ¿no? Todos hemos visto un perrito ansioso, asustado o incluso deprimido. Entonces, para Aristóteles, el ergón del ser humano es la razón, ¿no? Y a través de la razón la adquirimos a través de las virtudes. Y por eso es que es la definición de hábito, de carácter o de costumbre. Porque a través de la repetición constante de hacer buenas acciones es como adquirimos la dicha plena, nuestro ergón, la felicidad. Entonces, entre más justos seamos, más lo repitamos, más probabilidad tengamos de alcanzar una vida contemplativa. Y entonces ya después de todo eso podemos definirlo como el estudio racional de los fenómenos morales. Es decir, ya no solo la moral vista desde cómo nos la imponen, sino analizándola, reflexionando acerca de si está bien o mal realmente lo que se tiene que hacer. Y la calificación que recibe un acto humano cuando es fruto de la deliberación previa y la elección. Y ahora hablando sobre bioética, pues el primero que acuñó este término fue von Rensselaer-Potter, quien en su ensayo de bioética, la ciencia de la supervivencia, fue el primero que utilizó el término de bioética. Hablaba sobre que la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el saber de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del ser humano y la mejoría de la calidad de vida. Él, para su época, se da cuenta de lo rápido que está avanzando la tecnología y que incluso la tecnología está avanzando aún más rápido que la sapiencia del ser humano para conocer cómo utilizarla en pro de sobrevivir como especie. Y es algo que vemos que todavía nos afecta actualmente, ¿no? Y la UNESCO lo definió, era una de las preguntas del quiz, como estudio sistemático, pluralístico e interdisciplinario, siempre nos esta definición, la vamos a retomar más adelante, de las cuestiones morales teóricas, prácticas surgidas de las ciencias de la vida y las relaciones de la humanidad con la biosfera. Algo que le molestaba mucho a Rensselaer-Potter en ese momento era que se empezó a enfocar la bioética solamente en la medicina, cuando la definición, si se dan cuenta que da él, no solamente involucra a la medicina, sino a múltiples ciencias de la vida, desde la biología, la genética, la reproducción. Entonces, por eso que no involucra solamente el actuar del médico frente al paciente, sino cuestiones más complejas, como la cuestión del embrión, cuándo se considera un ser humano, múltiples cuestiones, ¿no? Y ahora sí, entrando un poco más en discusión, vamos a hablar sobre los comités hospitalarios de bioética, empezando por su definición e historia. La primera definición, la cual viene en la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Bioética Hospitalaria, es que son espacios de reflexión, análisis, orientación y educación acerca de los dilemas que surgen en la atención médica. Se conforman como órganos interdisciplinarios, plurales, que en ningún caso pueden sustituir la responsabilidad de los médicos hacia los pacientes e imponer sus decisiones, sino que es de carácter únicamente consultivo. Con esta definición es importante quedarnos con que son espacios pluralísticos e interdisciplinarios y que son de carácter únicamente consultivo, no imponen decisiones. La Sociedad Estadounidense de Bioética y Humanidades lo define como el conjunto de servicios. Bueno, de esta definición lo más importante que podemos destacar, aparte, repito más o menos lo mismo, pero lo más importante es que los servicios también son brindados a familiares y pacientes, ¿no? No solamente son para que los médicos consulten, sino en dado momento un paciente podría solicitar
la atención de un comité hospitalario de bioética, y tiene varios sinónimos, como pudieron darse cuenta en la bibliografía que se les envió. Puede ser un comité asesor de atención en el paciente, un comité de ética clínica, comité de ética institucional y comité de ética hospitalario. En cuanto a su historia, vamos a ir un poquito más rápido con esta. En 1962 se estableció algo que en la prensa estadounidense se llamó el Comité de Dios. Esto es en Estados Unidos, ¿no? Que la mayoría de lo reportado pues, es a través del imperio, ¿no? Entonces, el Comité de Dios fue un comité que estableció este médico, Sniber, porque se dio cuenta de que él mejoró la técnica de diálisis. Entonces, al mejorar la técnica de diálisis, los pacientes vivían más, tenían más esperanza de vida. Entonces, como tenían más esperanza de vida, había más pacientes, pero no alcanzaban las máquinas de diálisis para ese tiempo. Entonces, había que definir, ok, ¿cómo podremos determinar quién, suena feo, pero quién vive y quién muere, ¿no? Al final de cuentas. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que estas respuestas no solamente se pueden dar mediante un análisis científico, sino que involucraran cuestiones morales, éticas y filosóficas. Y ya después hubo varios casos famosos. Ya saben que pues, en Estados Unidos es la sociedad del espectáculo por excelencia y todo lo hacen un reality, un show, como hasta la vida privada con reality shows. Entonces, en 1976 está el caso de Karen Quillian en la corte de New Jersey. Este fue un caso famoso que fue una paciente, hay muchos casos similares, ¿no? De una paciente que tuvo una sobredosis, entonces quedó en estado vegetativo y se le mantenía con vida artificialmente, mediante respiración artificial y mediante una sonda de alimentación. Entonces los padres decían, pues esto no es vida para mi hija, hay que quitarle todo esto. Pero los médicos se negaban, ¿no? Con esta visión paternalista que se tenía en ese momento. Entonces llegó hasta la corte de New Jersey y al final, después de, me parece que un poco más de una década de estar luchando, lograron los familiares poder retirar la sonda de alimentación. Entonces la corte de New Jersey dijo, se nos van a venir muchos casos de estos, hay que tener cuidado, y por eso propuso los comités hospitalarios de bioética, para pues, que lo resuelvan los hospitales, ¿no? Porque si no nos vamos a atorar aquí, si de por sí no resolvemos mucho, entonces todavía tenemos que resolver más cosas, ¿no? Y del 80 al 84 se establecieron las regulaciones Baby Doe. En estas era básicamente decidir cuándo era necesario darle soporte vital avanzado a un recién nacido que podría considerarse ciertamente inútil porque solamente iba a prolongar su muerte, ¿no? Entonces, ya aquí empezaba a dudarse sobre si en todo momento tenemos que prolongar la vida, si no sería necesario tal vez otro método para prevenir el sufrimiento, por ejemplo. Y en este caso, la Asociación Americana de Pediatría apoyó el uso de los comités de ética interdisciplinarios como alternativa a la investigación gubernamental. A partir de aquí, en los 80, los hospitales de Estados Unidos pasaron de tener un 0% de comités de hospitales de bioética a tener un 60%. Y ya en la década de los 90, con otro caso muy sonado de Nancy Cruzan, que fue prácticamente igual que el de Karen Quillian, las mismas condiciones, se estableció la ley de autodeterminación del paciente. Muy importante porque se habla ya de uno de los grandes rubros de la bioética, la autodeterminación, que el paciente pueda definir sobre sí mismo cuando tiene las condiciones para hacerlo. Y cuando deja de tener las condiciones para hacerlo, surgió algo que hemos hablado en sesiones pasadas, que es la voluntad anticipada, ¿no? Y aquí ya en los 90 pasó de ser una recomendación a un requisito. Es decir, ya no es si quieres, ahora tienes que tener un comité hospitalario de bioética en tu institución. Y pasaron del 60% a prácticamente actualmente el 100% de los hospitales en Estados Unidos tienen un comité hospitalario de bioética. Rápido con la historia, en Francia, Canadá, Bélgica y Croacia, pues fueron surgiendo más o menos por la misma época. En Francia en los 80, Canadá en el 86, en Bélgica en el 94 y Croacia en el 97 lo volvió obligatorio. Ya después en China, en el 98 creó los comités hospitalarios de bioética, en el 91 lo volvió obligatorio, y igual prácticamente actualmente todos los hospitales tienen un comité hospitalario de bioética. Y en México se encuentra en comparación con otros países, que fue desde la década de los 80-90 hasta el 2011, a través del artículo 98 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de diciembre se volvió obligatorio. En cuanto a su composición y funciones, como hablábamos hace un momento en la definición, pues la bioética es interdisciplinaria. Entonces, un comité hospitalario de bioética sería obvio que también tendría que ser interdisciplinario, ¿no? Sería esperado. Y por lo tanto, la mayor parte de lo que revisé, la mayoría de las partes del mundo, están compuestos por muchas personas. No solamente son médicos los que lo integran, son enfermeros, capellanes, que pueden ser como pues, la autoridad espiritual de cierta religión, médicos, trabajadores sociales, abogados y otras personas que sirven para el debate.
deben de estar dispuestos a aprender sobre bioética clínica. Y eso es importante porque en la composición, ya tomando en cuenta la Guía Nacional Mexicana, nos dice que no tienen que ser, la persona no tiene que ingresar siendo una experta en bioética, ¿no? Pero sí tiene la obligación de capacitarse una vez ya entró al comité. Y también nos menciona que deben estar integrados por personal médico, distintas especialidades y otros integrantes del equipo de salud. Debe de ser profesionales de áreas no médicas, como abogados, e incluso, como vimos anteriormente, pues en México la religión prevalente es la católica, pueden ser sacerdotes, ¿no? Y también por pacientes, incluso puede llegar a haber dentro de los comités de bioética. Y no se deben incluir a directores de las instituciones, esto es para evitar como ciertos sesgos, ¿no?, en la toma de decisiones. En cuanto a sus funciones, en la mayoría de la literatura vienen varias cosas, pero lo podríamos resumir en tres. Brindar consultas éticas a pedido de los médicos o a veces pacientes y familiares. Ayudar a la formación de políticas y directrices hospitalarias presentando los aportes éticos requeridos y capacitar al personal de la institución, es decir, tiene una función tanto educativa como consultiva. En cuanto a sus limitaciones, que hablamos hace un momento, no suplen las funciones de los profesionales en la toma de decisiones clínicas. Es decir, no pueden imponerte ni decirte qué hacer, sino que se dan recomendaciones desde el punto de la vista de bioética de cómo se podría abordar. No se deberán comprenderse como grupos activistas o políticos y no es competencia de revisar protocolos de investigación, pues eso es un área diferente, ¿no?, que es el Comité de Ética en Investigación. Y ahora sí vamos a hablar sobre los principales temas reportados por un comité hospitalario de bioética obtenidos en la bibliografía mundial. En este caso, pues como se pudieron dar cuenta en lo que se les envió, fueron 5 artículos de diferentes países del mundo. Fueron Israel, Dinamarca, Suiza, Japón, Noruega, Dinamarca. Cuando empezábamos a hablar a planear la sesión, el doctor Moncayo pues me comentaba pues que es un tema de nicho, ¿no?, realmente, porque si de por sí hablar de bioética hay más o menos de literatura, ahora hablar de los comités de bioética hospitalaria hay todavía menos, y ahora de los comités de bioética hospitalaria en salud mental pues todavía mucho menos, ¿no? Entonces son poco lo que hay reportado, pero bastante orientador. Entonces vamos a empezar con el artículo de Israel llamado Psychiatric Hospital Ethics Committee Discussion over Spain on Early 3 Decades. La mayoría de los artículos, ahorita voy a decir cuál no, pero de los 5, 4 tienen casi la misma metodología. Es decir, siempre después de una sesión de bioética se lleva a cabo un escrito, que a veces se llama acta, a veces escrito, varía el tamaño, pero es obligación como redactarlo, ¿no?, donde vienen pues, lo que se discutió, el caso del paciente, los argumentos que se dieron en pro o en contra y las conclusiones a las que se pudieron no llegar. Entonces, lo que hacen la mayoría de los artículos es ponerse a revisar estas actas en determinado tiempo, algunos en menos tiempo, algunos en más tiempo, y analizar cuáles fueron los principales temas que se abordaron. De esto para obtener pues, qué es lo que más se reporta dentro de la psiquiatría. Y ya, una vez hicieron esto, nos ponen siempre ejemplos de casos, ¿no?, para que no nos quedemos nomás con que lo principal que se reportó fue autonomía. No, pues si nos ponen como, ¿qué es un ejemplo de un caso que puede ser un dilema bioético en la autonomía en psiquiatría? ¿Okay? Entonces, en ese estudio de Israel, está bonito porque lo hicieron en un muy largo tiempo, fueron en 3 décadas, 25 años, del 91 al 2016. Y como les decía, pues se informó por medio de análisis temático las discusiones que se mantuvieron en un comité hospitalario de bioética dentro de este tiempo. Entonces, el objetivo era explorar e identificar los cambios a lo largo del tiempo, ¿no?, cómo fueron cambiando los diferentes temas a lo largo de la evolución del comité hospitalario de bioética. Entonces, se realizó este análisis temático y se identificaron 241 casos. Casos son pacientes. Y de un paciente pues no se obtiene un dilema bioético, ¿no?, sino que se pueden obtener muchos dilemas bioéticos. Entonces, fueron 466 los temas abordados a lo largo de estas 3 décadas. Ellos definieron, en cuanto a los principales temas bioéticos, en 8 rubros: confidencialidad, autonomía del paciente, acceso a registros médicos, conducta profesional, sensibilidad multicultural, etc. Y de estos vieron cuáles eran los principales. Los principales, sumando las 3 décadas que se discutieron, fueron confidencialidad, con 139 temas, que correspondía a poco menos del 30%, y autonomía del paciente, con 107 temas. Y continuando con los resultados, nos ponen cómo fueron evolucionando. En la mayoría no hay grandes diferencias. Por ejemplo, en autonomía del paciente, pues pasó de un 47 a un 37%, en un intermedio 51%.
Donde más se nota que hay diferencias son en las últimas dos de la tabla. En la conducta inapropiada del profesional y el personal. Se cuenta pasó de un 0% se reportó hasta un 23%, fue un aumento considerable. Y dentro de la discusión que se genera en este artículo es ¿por qué pudo haber sido esto? Pues, tal vez en los 90 existía en Israel todavía cierto paternalismo médico, ¿no? El médico no se puede equivocar, el médico da su prescripción y no interesa lo que opine o diga el paciente. Y como ha ido evolucionando el tiempo, ha ido cambiando este paradigma. Entonces, por eso es probable que empezaron a reportarse más casos. Y lo último es de multiculturalidad, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Encuentro los ejemplos de casos en autonomía, pues esto está interesante, presten atención. En el 91, es corto, pero un médico, un paciente solicitó a su médico, muchas gracias. Solicitó a su médico con un trastorno, un paciente con un trastorno psicótico solicitó a su médico ser dado de alta del hospital. Es decir, el paciente con su autonomía quería ser dado de alta, pero el médico consideraba que la beneficencia se imponía sobre la autonomía. Entonces aquí, desde un simple caso que supongo que todos han visto alguna vez en hospital, me imagino, ¿quién no ha tenido un paciente con un trastorno psicótico que se quiera ir de alta voluntaria? ¿No? Pero no lo dejamos, ¿por qué? Porque sabemos que es lo mejor para él, tal vez, ¿no? Sin embargo, aquí implica un dilema bioético, por más simple, fácil que parezca que pueda resolverse. En cuanto a confidencialidad, este es un caso particular, no creo que se dé mucho en el instituto, aunque tengo entendido que sí ha llegado a pasar, que un productor de cine solicitó grabar un documental dentro de las instalaciones de la institución. Entonces los médicos consultaron con el comité de bioética y le dijeron, no, pues no, porque corre el riesgo de violar la confidencialidad de los pacientes. Entonces, si el paciente por el que buscó esto lo quiere, pues que lo haga por fuera, ¿no? Una vez después de la institución, una vez egresado de la institución, perdón. Me voy a adelantar un poquito con estos porque ya saben, como dice el doctor Palacios, que el tiempo es un maldito tirano. Y en cuanto a multiculturalidad, este es un caso particular, pues muy enfocado como en la región de Israel, ¿no? En el que un médico judío secular atendía a una paciente judía ortodoxa. Entonces la paciente cursaba con un trastorno del afecto, tomó un estabilizador del estado de ánimo, que era la carbamazepina. Entonces la paciente se enteró de que estaba embarazada y el médico es, bueno, ¿qué hago? No sé qué hacer, porque si le recomiendo el aborto, va en contra de los valores de la paciente, aunque yo sé que es lo mejor, porque al final de cuentas, el seguir tomando el medicamento puede dañar al producto del embarazo. Entonces consultó al comité de bioética hospitalaria, ¿no? También aquí, ¿quién no ha llegado a tener una paciente con un trastorno mental que está en un embarazo, ¿no? Puede llegar a ser algo que podía presentarse en un comité de bioética en determinado momento, ¿no? En cuanto al artículo de Dinamarca, pues este se llevó a cabo en la región sur de Dinamarca, y aquí lo mismo, ¿no? Se evaluaron mediante un análisis cualitativo los principales casos que se abordaban, solamente que en este caso no se hizo como un análisis descriptivo de cuáles eran los principales, sino solamente cualitativo de vamos a ver qué se ha reportado, y vamos a poner ejemplos de esto. En cuanto a los antecedentes, pues en la región sur de Dinamarca tienen un comité central hospitalario de bioética en el que recibe casos de 6 hospitales psiquiátricos para adultos y 3 para niños y adolescentes. Para ellos un desafío ético surge cuando hay duda, incertidumbre o desacuerdo sobre lo que es correcto o bueno. Entonces ellos utilizan el método PYMES, que ahorita vamos a ver más adelante qué es. Y cuando un desafío ético ha sido analizado, pues como les mencioné un momento, ¿no? Siempre se redacta un escrito sobre lo que se discutió. Aquí suele ser de 5 a 8 cuartillas. Algo interesante es que ellos se comparaban con sus vecinos, con el estudio de Noruega, de que en Dinamarca, para sorpresa, pues no es obligatorio tener un comité hospitalario de bioética, ¿no? Entonces empieza a analizar si es necesario realmente tenerlo en todas las instituciones. El método PYMES que utilizan es básicamente contestar estas 5 preguntas y de estas derivan otras. ¿Cuál es el dilema ético? ¿Cuáles son los hechos en este caso? ¿Quiénes son las partes involucradas? ¿Qué dicen las posiciones, valores, normas y éticas relevantes? ¿Y cuáles son las posibles vías, ¿no? Porque no siempre hay una sola solución a un dilema bioético, sino que puede haber múltiples. En cuanto al método, pues ellos fueron un menor tiempo, pero aún así es valioso. Fue del 2010 al 2015. Se reportaron 66 reportes de casos, se integraron únicamente 55 y los 55 fueron leídos tanto por un filósofo como por un psiquiatra, que es interesante porque sabía como el punto de vista diferente de cada especialidad, ¿no? El psiquiatra pues se enfocaba más en lo clínico, el filósofo más como en las cuestiones éticas. Y entre el primer y el segundo autor lo leyeron y entre los dos llegaron a ver cuál es el conflicto central de los valores en el desafío bioético. Porque, como les decía, pues en un solo paciente puede haber diversos dilemas, pero se pusieron a ver cuál era el principal en este caso.
Y al ponerse a ver el principal, determinaron 3 categorías y de estas subcategorías. La primera, creo que seleccioné los casos de la primera porque consideraba que eran los que más podrían ser cercanos a nosotros, que esos médicos y su relación con los pacientes y familiares. También nos tocan cosas de institucionales, ¿no? Por ejemplo, de que pues, a veces puede faltar cierto medicamento, entonces ahí decidir cambiarlo, si ha estado bien, pero no tiene los recursos económicos. También nos puede pasar, ¿no? Pero pues seleccioné más los casos de los primeros. En cuanto a los médicos, su relación con los pacientes y familiares, el ejemplo uno es de paternalismo o respeto por la forma de vida del paciente. Y, disculpen, está secando un poquito la garganta. En cuanto al paternalismo o respeto por la forma de vida de un paciente que cursa con un trastorno psicótico, ¿no? No lo voy a leer todo, pero se los voy a resumir. A es un paciente de entre 40 y 50 años que cursa con un trastorno psicótico y con un trastorno por uso de alcohol y ha requerido múltiples hospitalizaciones. Entonces, A exacerba sus síntomas y se va a hospitalizar. Pero una vez sale del hospital, él no quiere recibir tratamiento por medio ambulatorio. Dice, no, yo no lo necesito. Deja el tratamiento y agudizan sus síntomas. Entonces, cuando agudizan sus síntomas, si bien no adquiere un carácter violento, no es violento físicamente, sí llega a ser verbalmente. Y como pues la población general no está acostumbrada a lidiar con este tipo de trastornos, se asustan. Entonces corren a de donde vive y empieza con a vagabundear por diferentes partes de su ciudad. Está en condición de calle. Pues. Y una vez empeoran sus síntomas, regresa a hospitalización. Entonces se preguntan en este dilema bioético, ¿realmente estamos haciendo lo mejor con este ciclo de recibir tratamiento, salir, empeorar y se agudizan los síntomas y vagabundeo? Entonces se brindan como posibles respuestas a este dilema. Y sí, una de ellas es sí, porque se respeta la autonomía, ¿no?, del paciente. Si él no quiere el tratamiento, tenemos que respetar su autonomía. Otra es que sí, porque es capaz de buscar ayuda cada que lo requiera. Y otra es que sí, porque no ha hecho ningún daño físico a nadie. Y otra es que no, porque a pesar de que pues tiene derecho a su autonomía, a pesar de ser un paciente con un trastorno psicótico, no está en condiciones tal vez de tomar decisiones autónomas por su misma condición, ¿no? Y podría llegarse a considerar que los médicos pueden ser negligentes si no lo ingresan obligatoriamente. Como se dan cuenta, pues hay múltiples respuestas a un mismo dilema. Y el anterior nos puede parecer medio obvio, ¿no? Porque pues, es un paciente con trastorno psicótico, no tiene decisión sobre sí mismo, entonces podemos ingresarlo de manera involuntaria, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no se cursa con trastorno psicótico, sino que conserva de alguna manera su capacidad de tomar decisiones? Por ejemplo, un trastorno de la personalidad. Múltiples veces pues, nos hemos topado en nuestra formación clínica como médicos residentes de psiquiatría, pacientes con trastornos de la personalidad que de manera recurrente ingresan a hospitalización. Ese es el caso de B también, ¿no? Sale de hospitalización y vuelve a ingresar de manera en contra de su voluntad, llevado por las autoridades porque ya se hizo daño a sí mismo o le hizo daño a otra persona en vía pública. Entonces, aquí en este caso se preguntan, ¿cuándo es necesario interrumpir el tratamiento? ¿Cuándo ya agotamos todas las opciones? Que de repente en psiquiatría puede ser difícil. Porque, por ejemplo, en una condición más somática, como en un padecimiento oncológico, pues no tenemos ciertos estadios, ¿no? Y si ya vemos que no respondió a quimioterapia y es inoperable el tumor, entonces pues lo dejamos ahí. Pero en psiquiatría, ¿cuándo es así? Si es difícil en un trastorno, por ejemplo, del ánimo o psicótico, pues un trastorno de la personalidad todavía más, ¿no? Cuando ya agotamos todas las opciones realmente. Entonces, pues supongo que se acordarán de muchos pacientes que tal vez podamos presentar a un comité de bioética hospitalaria, ¿no? El tercero, se llevó a cabo en Japón. Su título es Clinical Ethic Problems in Psychiatry and the Need for Clinical Ethic Consultation in Japan, a Cross-Sectional Study. Este es el único que tiene una metodología diferente a todos los demás. Se llevó a cabo mediante encuestas. Como les decía, no siempre se llaman comités hospitalarios de bioética, aquí les dicen consultas de ética clínica, ¿no? Entonces ellos se ponen a ver cómo está la situación actual de las consultas de ética clínica en Japón y cuál es su necesidad realmente. Y el método fue enviar una encuesta a todas las instituciones que se encargaban de formar médicos psiquiatras en Japón. Entonces, esta encuesta se envió a las 1.234 unidades en Japón que se dedican a esto. 203 son centrales y 1.004 son afiliadas. Y en la encuesta se preguntó todo lo que viene ahí puesto.
demografía de las instalaciones y los encuestados, presencia de un sistema o no de un comité de ética clínica o un comité hospitalario de bioética, como se denomina en México, experiencias con problemas de ética clínica, se habían experimentado algún problema los encuestados a lo largo de su práctica, el número de casos de ética por año, cómo se manejaron los casos, esa pregunta es interesante, ahorita la vamos a abordar, y razones por las cuales es necesaria o las personas encuestadas consideran necesario un comité de ética clínica. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los resultados, de las 1.234 cartas enviadas, únicamente contestaron 311. Esto en el artículo lo ven como una debilidad, pues porque fue una baja tasa de respuesta, ¿no? Únicamente del 25%. Pero aún así, pues podemos obtener resultados a partir de esto. El grupo de edad pues fue de 59 a 59 años y la mayoría eran varones. El lugar de trabajo incluía hospitales universitarios, hospitales generales y hospitales psiquiátricos. Y los sistemas de comité de ética clínica existían en 223 de las 72, que representa el 72% de las instalaciones que contestaron. Entonces, de los 311 centros que respondieron, en 223 sí tenían un sistema de consulta de ética clínica. En cuanto a los resultados, se habían pasado a lo largo de su formación por un dilema bioético. Encontraron que 248 de los 311, sí, es decir, 80%, la gran mayoría, ¿no? Algo esperable dentro de la psiquiatría. Hubo un promedio de 4.2 casos por año, y esto es lo interesante, cómo se gestionaron los casos. Uno esperaría que en la mayoría de los casos, la mayoría de los dilemas bioéticos, las personas hayan respondido que lo consultaron con el comité, ¿no? Pero aquí nosotros nos damos cuenta que no. En esta opción que es consultado con la organización que eligió en la pregunta previa, es decir, cuando contestaron si sí tenían o no un comité de ética clínica, resultó que en el total fueron el 35%, el que lo hizo a través de este método. Pues si se dan cuenta, no es el que tiene la mayor cantidad, sino que en el 61% es discutido a través de de una conferencia del caso, ¿no? A través de un ambiente médico. Y la otra mayoría de cómo se representó fue platicado con una autoridad mayor, con un jefe de departamento. Entonces, pues aquí se reduce a, si bien no es la menor, pues sí se esperaría que fuera la mayor, ¿no? El consultarlo con un comité hospitalario de bioética. Entonces, pues aquí vemos la importancia porque, como vimos en los comités de bioética, no solamente se toma en cuenta la opinión o la reflexión de los médicos, sino que son un ambiente multidisciplinario. Y en la discusión de este artículo se ponen a preguntarse, pues, ¿por qué ocurrirá esto? ¿Por qué será? Y una de las explicaciones que da es que los psiquiatras tal vez estamos un poquito más acostumbrados a hablar con los familiares, con los pacientes y a encontrar soluciones mediante la comunicación. Por ejemplo, pues me acuerdo mucho de cómo mis R's mayores me contaban que cuando rotaban en hospitales generales, por lo que lo consultaban la mayoría, las mayores de las interconsultas eran por cosas como, oye, pues dile que se tome su medicamento, no se lo quiere tomar. Entonces, que no es algo que le toca al psiquiatra, realmente el médico debería estar acostumbrado a hablar con su paciente, pero pues, es la explicación que pueden dar ellos, ¿no? Que en psiquiatría estamos más acostumbrados como a lidiar con ese tipo de casos y subestimamos la importancia de los comités de bioética hospitalaria. Continuando con los resultados, cuando se preguntó a los encuestados que habían experimentado problemas éticos si les gustaría buscar consejo, pues el 92% de la mayoría contestó que sí, pese a que no la mayoría no lo hacía, ¿no? Y cuando se les preguntaba por qué temas son los que más les interesaba buscar consejo bioético, fue por conflictos con familiares con los pacientes, por tratar con pacientes con problemas cognitivos, interrupción del tratamiento, suicidio, y pues vemos algunas otras áreas que ya hemos hablado, como la confidencialidad, como la restricción física, la coerción, la reclusión involuntaria, etc. En cuanto a si consideran necesario cuando se les preguntó si consideraban necesario un comité de ética clínica, el 89% contestó que sí, que son necesarios. ¿Y por qué los consideran necesarios? Para analizar objetivamente el problema y solucionar los problemas por parte de un tercero, ¿no? Muchas veces pensamos que estamos viendo como la solución, pero no lo vemos desde diferentes perspectivas, ¿no? Y por eso sería importante como llevarlo a un comité hospitalario de bioética. Para prevenir demandas médicas, pues, ¿quién quiere ser demandado, no? Coordinar la comunicación entre médicos y pacientes y para reducir la desconfianza en la atención médica. En cuanto al estudio de Noruega, Clinical Ethics Committee also for Mental Health Care, the Norwegian Experience. En este artículo, pues, fue
la metodología similar a los primeros dos que ya hablamos. Se pusieron a revisar las bases de datos de las discusiones que se habían tenido a lo largo de cierto tiempo en los comités de ética clínica, pero en este caso no solamente revisaron en cuestión de enfermedades mentales, porque el Comité de Ética Central en Noruega recibe casos tanto de trastornos, enfermedades somáticas, como de trastornos psiquiátricos o mentales o de adicciones. Entonces, entre los objetivos de era ver qué tanta proporción o cómo se relacionaban los casos de salud mental con los de medicina somática y qué temas son centrales en las discusiones, al igual que los demás, ¿no? ¿Cuáles son los principales temas que se abordan en la actuación de salud mental? Y qué otras actividades hicieron los comités de ética asociadas a la salud mental, porque como hablamos, no solamente son consultivos, sino que también brindan funciones de educación. Cuanto al método, pues igual, ¿no? De 2003 a 2012, revisó durante 10 años, evaluaron los casos de actividades realizadas por los comités hospitalarios de bioética y se hizo una lectura exhaustiva de las actas que se redactaron, utilizando términos como diagnósticos psiquiátricos. Aquí no especifican qué diagnósticos psiquiátricos pusieron, tal vez sería como una pequeña deficiencia en el estudio. No ponen si son trastornos del afecto, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos, y de adicciones, servicios de salud mental, servicios de la adicción, y como los principales temas que suelen verse, ¿no? Coerción, competencia y consentimiento. Hubo una inclusión y selección de los resultados y se hizo una lista de temas bioéticos más comunes, como en los anteriores artículos. Entre ellos destacan como dilemas relacionados con la confidencialidad e información, ¿no? ¿En qué medida los familiares, un ejemplo, nos pone ejemplos también, ¿no? ¿En qué medida los familiares tienen derecho a la información cuando ésta va en contra de los deseos del paciente? También supongo que se lo han topado en su práctica clínica, ¿no? Que el paciente, no le digas a mi mamá, no le digas a mi familiar que estoy haciendo esto y esto y esto, aunque sabemos que pone en peligro su vida. Dilemas relacionados con la drogodependencia, dilemas relacionados con la coerción formal e informal. La coerción formal, la coerción es como buscar, convencer a alguien de hacer algo que va en contra de lo que la persona quiere realizar. Y formal e informal, la diferencia básicamente es que formal es como algo que está bien representado, como ingresos involuntarios en hospitalización, por ejemplo. E informal, pues vamos a decir informal, ¿no? Como intentar convencer a la persona mediante el diálogo que acepte el tratamiento. Entonces, por ejemplo, en un caso que puede ser en alimentación, supongo que lo llegan a ver en la clínica de alimentación coercitiva del paciente comprometido, es decir, cuando podemos básicamente obligar a un paciente a comer, ¿no? Y en cuanto a los principales temas que ellos encontraron, de 765 casos, 144 eran de salud mental y tratamiento. Es decir, recuerden que aquí también va mezclado con enfermedades somáticas, no solamente se toman en cuenta lo de salud mental. Entonces, de los 775, 144, pues pareciera un buen porcentaje, eran relacionados a salud mental en el periodo de 10 años. Y los principales temas abordados fueron confidencialidad, dilemas relacionados con drogodependencia y lo que hablábamos de coerción formal o informal. Y otros que ya hemos hablado en los anteriores artículos, como la autonomía del paciente. También nos ponen, para que no quedarnos nomás como con que lo principal que se abordó, nos ponen como ejemplos de casos que encontraron en los dilemas que revisaron. Entonces, aquí se trataba de un paciente deprimido en un pabellón psiquiátrico para adultos mayores. En este caso, el paciente no solamente tenía trastornos psiquiátricos, sino que también tenía una condición somática que requería tratamiento urgente porque ponía en peligro su vida. Pero dentro del contexto de estar con un trastorno del afecto, él no quería recibir esa atención urgente para su condición somática, porque él quería morir. Y el paciente parecía ser competente y no tenía como problemas para dar su consentimiento de no recibir el tratamiento. Entonces el dilema es hasta qué punto es aceptable utilizar la presión para obtener el consentimiento del paciente, hasta qué punto podemos llegar a ser de alguna manera coercitivos informalmente. Y pasando al último artículo, el cual se llevó a cabo en Suiza, pues de los objetivos era similar a los demás, arrojar luz sobre la práctica clínica, sobre la práctica aquí se llama soporte de consulta ética, ¿no? A diferencia de los demás. En este caso también fue tanto en medicina somática como en medicina de salud mental, y a pesar de que lo puse al último, los artículos pasados todos citan a porque es del 2016, es muy reciente, y fue de los primeros que tomó en cuenta la salud mental. Es decir, anteriormente
ya había artículos que discutían cuáles eran los principales casos en un comité hospitalario de bioética a nivel general, de un hospital general. Pero a nivel de salud mental nunca se había evaluado hasta este artículo del 2016, o por lo menos dentro de lo que encontré en la revisión de la literatura. Entonces, por eso casi todos citan este artículo. Y fueron aquí 50 casos de salud mental y 50 casos de medicina somática. Entonces, se analizó la documentación de 50 consultas éticas en la Universidad de Basilea. Este es para tratar condiciones somáticas y este para cuestiones psiquiátricas. Y 50 y 50, entre febrero de 2012 y noviembre de 2015. La documentación fue revisada y categorizada sistemáticamente por 2 revisores. No especifican, como en el otro artículo, si era un psiquiatra, un médico, un filósofo, un enfermero. Y los datos se anonimizaron y tabularon. Y establecieron diferentes categorías para los resultados. ¿Quién solicitó la consulta ética? La urgencia con que lo pidieron, si hubo un presidente moderador, el número de participantes en la sesión, si fueron familiares, si fueron pacientes a la sesión, cuestiones médicas y cuestiones éticas planteadas, y el consenso y retroalimentación al que se llegó. Entonces, dentro de los resultados, ellos hicieron, no recuerdan que los artículos pasados todos hacían como una categorización de los principales dilemas éticos que se llevan a cabo. Aquí son muchos más que los anteriores, porque no solamente toman en cuenta cuestiones médicas psiquiátricas, sino también cuestiones médicas generales, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, trasplantes de órganos y tejidos, que no lo vemos como tal en psiquiatría, por eso vienen como estas categorías, o cuidados paliativos, pueden ser los mismos de psiquiatría, embarazo, reproducción asistida, casi no es de psiquiatría. Entonces por eso vemos como este tipo de categorías que en los otros artículos no. En cuanto a los resultados, nos vamos a orientar un poquito más en la cuestión psiquiátrica. En psiquiatría de adultos, las solicitudes se hicieron en el 60% para psiquiatría de adultos y en un 36% para psiquiatría infantil y de adolescentes y psiquiatría forense. ¿Quiénes hicieron las solicitudes? La mayoría fueron los médicos principales tratantes, después psicólogos y pedagogos, enfermeras y por último pacientes y sus familiares. A pesar de que el carácter consultivo de los comités también es para familiares y pacientes, aquí muy pocos lo solicitan, tal vez también por el desconocimiento que ya existir. Si a veces nosotros desconocemos de estas herramientas que tenemos, pues los pacientes todavía más, ¿no? En cuanto a igual, en el mismo sentido, la participación de los familiares y de los pacientes fue muy poca. Es decir, vemos que la mayoría de las veces el médico lo solicitó, pero no se involucraron a los pacientes y familiares. Cuando se recuerdan, cuando analizábamos la guía para la constitución y funcionamiento de los comités, mencionaba que era importante pues la participación de pacientes. Continuando con los resultados, pues en esa tabla lo más importante es ver si los resultados se implementaron. No todos contestaron, aquí no respuesta, pero dentro de los que respondieron, de los que contestaron, el 23 personas sí utilizaron o sí les fue de utilidad lo que hizo el Comité de Ética Hospitalaria. Entonces representa el 90% dentro de los que contestaron, ¿no? Porque bueno, no todos contestaron, y también si les fue de utilidad, el 94% contestó que sí. Pues son muy útiles. Y continuando con esto, aquí sí puse más de lo de medicina somática porque es interesante hacer una comparación, que es lo principal que se reportó en el tratamiento de medicina general y en el tratamiento de medicina psiquiátrica. En medicina psiquiátrica el principal tema fue la coerción, porque pues en psiquiatría es más fácil llegar a ver un paciente que no acepte nuestro tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en cirugía podría llegar a ser difícil verlo, ¿no? Me duele mucho el abdomen, doctor, quíteme el apéndice allá. Pero en psiquiatría, pues no todos van con esa decisión. Entonces, lo principal fue la coerción, pero lo interesante es que incluso en medicina somática también la coerción representó un alto porcentaje, el 20%. Entonces, muchas veces puede influir aquí la falta de comunicación de los médicos con sus pacientes, ¿no? La falta de comunicación de te estoy dando tratamiento por esto y por esto. Entonces, por eso a veces pueden llegar a rechazar el tratamiento que se le otorga en atención de medicina general. En medicina general, el principal fue cuidados al final de la vida y embarazo y reproducción asistida. Ese cuidados al final de la vida, pues tal vez sería algo también importante a tener en cuenta, ¿no? Porque pues la pirámide poblacional se va invirtiendo, cada vez vamos a ver más pacientes de psicogeriatría y pues tal vez informar acerca de las decisiones anticipadas, de la voluntad anticipada, perdón. En psiquiatría, pues como mencioné, fue coerción, gestión de la atención y evaluación del plan de tratamiento. Y al igual que en los demás artículos, pues nos ponen ejemplos de cómo podría ser este caso.
Vean aquí, en cuanto a la coerción, pues representa una definición más completa: usar presión, fuerza o acción encubierta para controlar el movimiento, tratamiento o comportamiento del paciente en contra de su voluntad. Y un dilema bioético que puede surgir aquí es: ¿se puede utilizar el tratamiento coercitivo para un paciente, aquí pone incompetente, en caso de comportamiento autodestructivo? Y ya dentro de ponen ejemplos de muchísimas, pero puse aquí las 3 principales que salieron en la atención de salud psiquiátrica en Suiza. Gestión y organización de la atención profesional al paciente y el impedimento o falta de la misma, y cómo tratar con un paciente que requiere cuidados intensivos, necesita ayuda, pero desea que lo dejen en paz. Muy similar al caso que veíamos, ¿no?, del paciente con un trastorno depresivo que tenía una condición somática que necesitaba atención urgente, pero no la quería recibir. Y eso fue todo de la revisión de los artículos. No hablé tanto como de la discusión que hicieron en ellos, porque la mayoría pues especifican lo mismo, dicen básicamente lo mismo o llegan a las mismas discusiones. Entonces creí que pues puede ser más enriquecedor como llevar pues la discusión aquí, ¿no?